Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, veamos, hemos estado pensando en hacer esto acerca de probablemente un mes aproximadamente, dado que, bueno, la locura que se está presentando en el mundo de momento, ¿verdad? Obviamente tenemos el extremo nivel de volatilidad que se está presentando en los mercados financieros, la gran cantidad de ruido que tenemos que navegar los inversionistas a nivel minorista y también los operadores a nivel profesional. Y esta está la perspectiva o la creencia de que todavía viene más por venir. La gente está hablando sobre burbujas, crisis de salud, crisis económica. Se encuentra todo esto presentándose, mezclándose en esta olla, y por consiguiente consideramos que era una gran idea presentar o traer, poner frente a gente que son autoridades en la cuestión de manejar dinero, su propio dinero, o también en el aspecto de operar a nivel profesional o también manejando dinero de clientes, y bueno, traer a esas personas frente a frente con la perspectiva de que eso podría ser de interés, debates de interés en lo que se está moviendo de momento, y bueno, presentar los factores que son importantes detrás de estos movimientos. Y bueno, tenemos a Adam Webb y Nicolás Babel para este primer asalto. Ambos presentadores son bastante activos en el aspecto macroeconómico, pueden hablar prácticamente sobre cualquier cosa y de todo. Es un gran momento para que estos dos presentadores presenten este debate, dado que bueno, está el tema, bueno, el que vamos a estar hablando o enfocando principalmente es uno de bastante interés para mi persona, y bueno, esperamos que podamos abarcar gran cantidad de información desde un aspecto de vista del trend, y bueno, cómo ellos también manejan las situaciones, cómo manejar las situaciones, y también obviamente el aspecto de cómo ellos están observando los mercados. Y menos que hacer, voy a pasar a introducir a ambos presentadores, a ambos visitantes. El día de hoy a la izquierda tenemos a Adam Webb, bien conocido como TradersQ, y tenemos a Nicolás Bell. Él también maneja su propio fondo, haciéndolo desde el 2019. Es grande en el mundo de las opciones. Bueno, muy probablemente va a haber gran cantidad de personas aquí que en este evento no van a estar particularmente familiarizadas con el aspecto de opciones, con los griegos, o lo que está pasando en lo que representa en términos de protección de delta, de gamma y todos estos factores. Aunque, bueno, muy probablemente no vamos a introducirnos mucho en este aspecto, pero esos fueron lo que le va a dar una perspectiva diferente. En cuanto a Babel, también es el segundo presente, es bastante adentrado en todo lo que viene siendo el mercado, y también opera tasas de interés también en el mercado Forex a nivel spot. Y bueno, él se encuentra perfectamente posicionado para hablar sobre lo que está pasando. Y bueno, también tenemos a Nicolás, y Nicolás ha manejado su fondo desde el 2019. Chris, parece ser que hay un problema con el otro presentador. Sí, bueno, ambos presentadores considero que son bastante importantes, dado que ellos manejan su propio dinero y bueno, también manejan dinero para los clientes, y eso es un concepto bastante interesante. Pero voy a empezar contigo, Adam. Solo danos un poco de perspectiva acerca de tu fondo y qué es lo que sea que ustedes hacen. Sí, yo he estado en los mercados desde la parte alta de los noventas, y después de venir desde un ámbito de la banca de inversiones, yo he establecido un poco en cuanto a la perspectiva de creador de mercado, y he estado haciendo esto ya por muchos años en este momento. Y yo creo que a lo largo de ese periodo de tiempo, durante estos últimos 15 o 20 años, he acumulado y he manejado mi propio dinero también, bueno, buscando oportunidades de manejar dinero durante un periodo de tiempo. Y yo creo que, bueno, ya donde me encuentro en cuanto a mis 43 años de edad, yo creo que el pensar manejar dinero es, como lo hemos hablado anteriormente, para mí no se encuentra ya en una parte alta dentro de mi lista de prioridades. Y bueno, con mi compañero de negocio hemos establecido un fondo por separado y lo está manejando él. Se está desarrollando de manera bastante favorable, y es un poco como manejamos MacroHedge, se está manejando. Y cómo se fundó, yo creo que era una frustración de bastante mala educación, la gente no comprendiendo el aspecto de mayor amplitud de mercado. Por consiguiente nos deslindamos de todo eso, y ahí fue cuando decimos vamos a establecer un poco de realidades en lo que vamos a estar haciendo. Y bueno, ahora sí que empezamos a manejar un poco de nuestro dinero, y bueno, estableciendo operaciones con nuestro propio dinero en lo que empezamos a monitorear, ¿no? Cómo se estaban desarrollando sus posiciones, y de ahí, bueno, nos empezamos a desarrollar de manera más independiente. Esto es realmente obviamente lo que, bueno, en MacroHedge nos enfocamos es más desde el aspecto institucional, y bueno, esto para muchos inversionistas les resulta de bastante interés. Eso, esa es la parte fundamental, por así decirlo, de nuestro negocio. Y bueno, Nick, antes de que proceda contigo, voy a leer rápidamente este aviso de riesgo.
Y bueno, básicamente es que esta información es en términos generales. Lo que se presenta el día de hoy es de naturaleza general y por favor no la consideren como que sea una recomendación personal o de cualquier tipo, y son simplemente pensamientos por parte de cada uno de los presentadores. Bueno, Nick sería, he sacado esta información a partir del fondo de Bloomberg y bueno, básicamente nos muestra detalle el rendimiento de tu fondo desde que se estableció durante los últimos 3 meses, 13% al alza y en lo que va del año más de 100%. Así que platícame un poco acerca de tu fondo macroeconómico. Sí, bueno, establecimos de cara al final del 2017 y yo, bueno, he estado operando básicamente desde el 2009 y tuve un poco de educación por parte de tres profesionales a lo largo del camino y de obviamente tener que navegar todas las partes complicadas que se encuentra ahí en la obtención de educación durante este periodo. También es durante ese tiempo las cosas empezaron a desarrollarse de manera favorable y bueno, a partir de 2014-2015 empecé a manejar un poco de dinero para algunos de mis amigos y familia y bueno, se comportó esto de manera bastante favorable y ahí fue cuando empecé a tomar el toro por los cuernos y establecer una entidad regulada. Y bueno, lo establecimos ahí a finales del 2017 y bueno, no fue que hasta el 2019 que nos abrimos a inversionistas externos. Uh, y bueno, el fondo ha estado desarrollándose bastante favorable durante los últimos meses. Ha sido un periodo bastante favorable y bueno, lo que no se ve en este reino es que bueno, bastante cantidad de malas operaciones, hubo bastante cantidad de malas operaciones, más días bastantes en los cuales simplemente tienes que, bastante difícil, sin embargo, bueno, simplemente tienes que volverte a montar al caballo y tratar de hacer las cosas bien. Bueno, lo que es, me gustaría hablar un poco acerca de tu proceso y qué es lo que haces, cuál es tu ADN en MacroHedge y en el mundo global y obviamente es lo que sería en el mercado minorista existe esta perspectiva de que tiene que haber cierto tipo de proceso que en el marco de operación, en el cómo se comienza el día desde que se está llegando a tu estación de trabajo, estableciendo el estado mental adecuado, observando los gráficos, observando los puntos fundamentales, se está teniendo una perspectiva de lo que está sucediendo en el mercado, cómo se ejecuta una operación, cómo manejas el riesgo, cómo evaluas el riesgo, cómo establecer el posicionamiento correcto al entrar a una posición y platícanos un poco sobre el aspecto, sobre todo este aspecto, no sé qué tiene que... Y bueno, cómo se documentan las operaciones, se trata de comprender qué es lo que sucede de manera adecuada y qué es lo que sucede de manera errónea y bueno, donde puedes ver áreas para mejorar. Y bueno, en términos generales, ¿cuál es la manera en la cual, bueno, atacas a los mercados? Y bueno, es siempre importante conocer que siempre hay diferentes puntos los cuales manejan o son los catalizadores del mercado. Y esto bueno en todos los mercados y bueno en el mercado forex antes era la cuestión de las tasas de interés, sin embargo bueno pues esto ya es irrelevante no en este momento, dado que todo básicamente todos los bancos centrales se establecen en torno al punto de 0%, por lo cual bueno pues es importante no tener una perspectiva de qué está sucediendo en los mercados. Por ejemplo, en los años anteriores estaba la cuestión sobre las complicaciones comerciales con China, el Brexit, por algún momento en el tiempo 2018 fue la cuestión del el NAFTA, ahora el mayor factor exógeno es la pandemia y como base, bueno, siempre tenemos que obtener una precisión de cuál es la dinámica de mercado y cuál es lo que durante los próximos meses el mercado va a estar respondiendo para luego básicamente siempre estar tratando de estar alerta sobre noticias de mayor importancia, lo que realmente es relevante y bueno, posiblemente trato de apegarme a los puntos principales, a los factores obvios y no trato de buscar o manejar la cuestión de un poco de detective y buscar otros factores oscuros. Yo creo que las mejores operaciones son las operaciones obvias y bueno, sigo contigo, Adam.
Y bueno, yo digo que tú manejas bastante de opciones y otros factores, pero platícanos un poco sobre el fondo, desde una mayor amplitud bajo el cual, bueno, ustedes se rigen, pero bueno, yo creo que primero que nada es tener una perspectiva, ¿no? Desde 10.000, 100.000 pies de altura, qué es lo que se está tratando de hacer, si tú crees que si el objetivo es que el precio del petróleo va a repuntar y que el mercado bursátil va a, bueno, ahora sí que no comportarse tan favorable, entonces tú tienes que observar el mercado en cuestión del marco de tiempo para en el cual, bueno, estos eventos podrían estar sucediendo. Después tenemos lo que vendría siendo el marco de se va a toda la fregada, ¿no? En el cual básicamente lo contrario a lo que se está en el marco de tiempo, en el escenario ideal, por lo cual, bueno, básicamente vas a tener que, por así decirlo, tener un periodo establecido en el cual podría estar absolutamente erróneo, ¿no? Puede ser que esto sea un mes o un par de meses, pero tiene que ser un punto bien claro en el cual, bueno, ya tienes que establecer cuando ya no hay punto de retorno, ¿no? Por así decirlo, y obviamente, bueno, cuál es el costo de involucrarse en esta operación y más importante cuando se trata del mercado de opciones es quién y, bueno, quién va a estar pagando el otro lado de la operación, ¿no? Puedo obtener que esta operación sea sin costo alguno, si puedo bueno, ingresar a la operación y simplemente ser beneficiado por algunos puntos mientras que el proceso de tiempo se desarrolla. Es bastante atractivo y bueno, estos son los tipos de factores en los cuales nos enfocamos en un escenario. O también, bueno, está el aspecto del proceso, bueno, cada uno de esos, a partir de eso, el cual más tarde te va a facilitar poder, bueno, más tarde Brian te va a hablar un poco sobre. Brian y yo podemos ahora sí que discutir esto por todo el día en cuanto a qué tipos de precios utilizar en la cuestión de opciones. Sin embargo, en este aspecto obviamente pues aquí ya entran, es bastante personal, ¿no? En la cuestión de que, bueno, puedes manejar un strike de un horizonte de 5 meses, 6 meses, 4 meses y bueno, tener lo ideal aquí es tener a alguien que, bueno, te tengas bastante clara la idea en cuanto ya puedes estar de manera equivocada en el mercado. Y bueno, al final del día lo que va a ser de extrema importancia es que, bueno, seas reditable y yo creo que esto pasa por desapercibido, ¿no? Muchas de las veces en cuanto a los inversionistas minoristas, los cuales simplemente proceden a establecer sus operaciones y bueno, ahora que lo mencionas todo, de manera inicial todo tiene que eh, ahora sí que manejarse en el aspecto de ratio de ganancia y de pérdida, independientemente si quieres ir y bueno, mencionar en tu bar de preferencia que tienes una estrategia con un 80% de tus operaciones son correctas. Yo creo que esa idea es bastante mala, ya que bueno, uno puede simplemente, bueno, ya creo que la mayoría de los traders profesionales eh, con los que he hablado tienen riesgos recompensas los cuales, bueno, les permiten establecer o tener un ratio, un acierto, por así decirlo, bajo. Sin embargo, bueno, al final del día, dado un manejo adecuado del riesgo de recompensa, pueden eh, ahora sí que ser redituables, ¿no? Y por consiguiente obviamente pues está la cuestión de que el ratio de riesgo recompensa es absolutamente importante y bueno, me gustaría regresar un poco a algo. Vamos a empezar un poco a manejar, a presentar la imagen de la perspectiva que se está presentando actual y yo creo que vamos contigo, bueno, con ambos de ustedes. Ambos de ustedes han estado en cuanto a esta perspectiva, la cual, bueno, presentamos en esta gráfica a partir de la terminal de Bloomberg, en el cual, bueno, a partir de febrero podemos observar que, bueno, aquí estamos comprando varios indicadores de volatilidad. Tenemos al VIX en la línea blanca, tenemos al índice de volatilidad implícita, tenemos altos rendimientos, tenemos al petróleo también, el cual es la línea morada, y tenemos al S&P. Pero bueno, yo creo que lo que es de bastante interesante es que a partir del 19 de febrero, cuando habíamos estado eh, cuando el mercado había estado operando bajo una increíble poca baja volatilidad a lo largo de los años,
donde, bueno, antes de esto había estado el mercado operando bajo baja volatilidad a lo largo de los años y, bueno, tener. Es irrelevante cuando se tiene vamos a ver este periodo para que la posición esté más en concordancia con el promedio que viste. Y me gustaría usar este sistema, saber que estamos haciendo de una forma mucho más expandida. Y lo bueno de usar estos rangos promedio es que se puede eh, ver lo que está pasando en cada instrumento sin ver el mercado de acciones. Se puede ser más consistente con tus procesos y con todos los costos que tienes. Se va a tener 1% del portafolio o a lo mejor 2% y esto también afecta la volatilidad en el mercado, definitivamente. Creo que es una de los consejos que les queremos dar es que si tienes $10,000 en tu cuenta, entonces usa 0,1 por ciento en cada vez que lo realices. Así que hay diferentes divisas, instrumentos, diferentes niveles de volatilidad y esto podría hacerse de dos maneras y que te podría hacer quedar en negativo. Hay mucha información errónea por ahí, pero bueno, esto es más o menos como lo estoy explicando. Bueno, entonces la volatilidad es algo que afecta a todo lo que haces al final. Bueno, para cambiar la posición de acuerdo con los movimientos en el mercado, bueno, ¿cómo tú te adaptarías a todo esto? ¿Cómo se podrían adaptar con respecto a la volatilidad que existe ahora? Bueno, creo que cuando estás participando en una subasta, para salirte de esta volatilidad, bueno, tienes que entender primero cuál es tu posición dentro de esta volatilidad. Así que si tienes $40 y eso significa que necesitamos, para cada $10 que tengas, necesitas asegurar 5. Y esta es lo que es más importante en este modelo en el que estamos trabajando ahora. Algo que está pasando, especialmente cuando pensamos en el contexto de abril, esto no representa la realidad porque mm, vemos diferentes índices que, bueno, ahora ya están por los cielos, así que lo que estaba pasando es que la gente entró tanto en pánico que ignoraron todo tipo de indicios que había en las subastas y, bueno, empezaron a comprar acciones y se apegaron a sus maneras de comprender el mercado en ese entonces. Y mientras más nos acercábamos al umbral de menos de $10, el problema que tuvimos, el problema más grande fue que no pudo hacerse ya nada en esa situación, porque cuando los precios bajan, la demanda baja y la volatilidad sube. Así que este es el problema que tuvimos y es por eso que se vieron todas estas pérdidas fundamentales. Entonces nos quedamos en una línea plana de 100% y no se pudo hacer ya nada. Entonces todas estas cosas son modelos que ya conocemos y que estamos trabajando con precios negativos y todo el mercado energético cayó en un agujero ridículo. Y creo que
la volatilidad cuando llegamos a este tipo de extremos? Bueno, hay un símbolo que yo nunca había visto. Estoy haciendo esto desde 1994, 93 y nunca había visto gente comprando 15 a 15 cuando el mercado estaba en $30. Entonces, bueno, porque estaba todo ya muy mal. Entonces, bueno, me gustaría hablar de otro tema ahora porque hay gente que está viendo esto y que no entendería eh, el tema de Delta y todo esto de lo que estamos hablando. Así que no soy un experto, pero hay gente que está tratando de entender los efectos en el trading. Y vamos a ver los rangos diarios de los que estábamos hablando. Me gustaría entender esto, así que hay diferentes correlaciones que afectan todos estos índices que estamos viendo, así que todo se está moviendo con esta situación de riesgo y de subida y bajada de este. Así que aquí no entendimos bien estos niveles en lo que vimos en marzo, pero vimos que hubo un incremento y vimos que la caída fue mucho más agresiva. Entonces, estamos viendo una caída masiva de las subastas. Cuando vemos los precios que se mueven tanto y que fluctúan de esta manera, bueno, pues todos los traders tienen que tomar medidas especiales y para seguir vendiendo. Así que, ¿cuál es la importancia de todo esto para lidiar con esa caída y cómo ves que esto será en el futuro, en estos meses a seguir? Bueno, yo creo que hay dos eventos, 2008 y lo que pasó este año. Bueno, era en 2018 también hubo una situación similar. Bueno, son momentos matemáticamente redefinitorios y, y bueno, todo este término de dealers y de mercado recibe mucha atención. Y bueno, el problema es que cuando la gente empieza a vender sus activos a largo plazo, entonces piensa que va a recibir una fortuna de beneficios o de rendimientos y al final ven que no reciben nada, entonces no entienden por qué pasó esto. Y ese es el problema. Este es un hecho muy chocante, digamos. Y aquí hay hay diferentes tipos de fluctuaciones que afectan todos este tipo de expectativas que tienen los accionistas y los corredores, que suceden solamente en estas situaciones. Son difíciles de entender. Nick, en términos de los trades que analizaste en el periodo de marzo, hasta donde estamos ahora, dices que hay un revés grande en términos de capital y de los riesgos del mercado. También podemos ver Nasdaq y hay diferentes cambios ahí. ¿Cómo has estado lidiando con este revés? Porque hay mucha negatividad alrededor de todas esas tendencias, de estos activos de riesgo. Tenemos el coronavirus, tenemos diferentes mm, confinamientos que pasan en diferentes lugares del mundo y hay muchos movimientos negativos que, bueno, me gustaría saber cómo han estado haciendo el trading en el mercado en los últimos meses, lo han estado haciendo bajo diferentes estructuras, ¿qué han hecho? ¿Qué medidas han tomado? Bueno, en abril, cuando todo este
esta vorágine de eventos empezaron ya a calmarse, bueno, pues empezamos a tomar diferentes medidas, empezamos a observar, pero básicamente entonces hubo diferentes medidas que empezamos a ver que se tomaban en diferentes mercados y empezamos a tratar de comprenderlas, reproducirlas. Vimos como el rand de Sudáfrica empezó a caer y otras divisas también. Y empezamos a observar sus diferentes tasas de recuperación en los meses que siguieron. Empezamos a tratar de predecir las fluctuaciones de divisas y podemos entrar en todos estos detalles técnicos después, pero dinos más, solamente para tener una idea de cómo han lidiado con este flujo. Solamente eso, después entramos en detalles. Bueno, estamos hablando de eh, productos básicos y de capital. Y en términos de esto, bueno, se ve exactamente igual, solamente empezamos todos a trabajar con los activos, creo que todo salió bien y bueno, estoy perdiendo un poco el audio en cabina. Ok. Bien, bueno, tenemos aquí diferentes gráficas para ver la compra de activos, y esta hoja de balance nos muestra un poco la tendencia que hubo en el mes desde noviembre hasta julio, hasta el día de hoy. Vamos viendo cómo en marzo, abril empezó a repuntar todo. Y así que esto no es algo malo, pero siendo un poco simplistas, vimos que el mercado está subiendo ya. Es decirlo de una forma simplista, como estoy diciendo, pero bueno. ¿Cómo crees que, vamos a empezar contigo, Adam, ¿cómo crees que esta liquidez se comporte en estos meses a seguir? O, bueno, yo estoy de acuerdo, creo que estoy de acuerdo con Nick con respecto a la debilidad del dólar a largo plazo. Creo que como traders y como inversores estamos viendo de manera cercana y queremos que todo, bueno, se desdoble lo más rápido posible, pero hay diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora mismo la liquidez podría hacer que nos vayamos un poco al negativo y es un hecho ridículo, digamos, de la situación que estamos viviendo ahora. Y ahora lo que vamos a ver en los siguientes 4 a 5 meses, bueno, igual hasta finales de año, es que la liquidez va a continuar acumulándose. Hay otros hechos económicos de la economía a nivel más macro que pueden también influir y que podrían permitir cierto nivel de estabilidad, pero el siguiente año, en lo que queda de aquí a un año, bueno, no vamos a ver el final de este colapso, o sea, no es posible. Entonces, esta liquidez va a afectar nuestro suministro, el área de suministro de efectivo y bueno, hay diferentes instituciones que hacen uso de estos choques de la economía para mejorar la productividad. Y bueno, si siguen haciendo esto, podría pasar algo como lo que pasó en 2008. 2020 podría ser otra purga de seres humanos fuera de las corporaciones o de las empresas. Así que, bueno, eso también va a tener un impacto en todas las cifras que estamos analizando ahora.
el año que entra vamos a empezar a ver un tema vinculado a los impuestos, un resurgimiento que va a ser muy interesante. En el Reino Unido hay muchas empresas grandes que se han visto insensibles o, bueno, indiferentes a contratar gente al por mayor, gente que no necesitan. Entonces, pensamos que el gobierno está promoviendo esto para, no sé, para incrementar la liquidez y, bueno, esto tiene diferentes efectos. Vamos a ver si nos puedes decir algo al respecto de el mercado es clave para entender todo esto. Tenemos aquí expectativas de inflación y, bueno, hemos visto aquí un par de subidas y una caída muy abrupta, como ya estábamos diciendo. Si vemos a los movimientos, vemos aquí la línea roja, por ejemplo, relativa a la Nasdaq. Después tenemos el precio de Dow y se están moviendo en diferentes ritmos, pero están correlacionadas. Y bueno, el denominador común entre dos es que la inflación causa una tendencia negativa, así que el retorno que se queda en el mercado Dow es cada vez más bajo y, bueno, preferiríamos que Nasdaq fuera la que estuviera a la alza, pero estamos aquí con subidas y bajadas, entonces las cosas se van a mantener así, al menos en la próxima temporada, y es importante ver qué impacto tiene esto en las equities y en las acciones. Bien, entonces también aquí los valores relativos son algo que hay que analizar para entender las tendencias de las que estamos hablando. Aquí los rendimientos son negativos, pero si hablamos de 6 a 12 meses, bueno, podemos empezar a ver que en algún punto la economía volverá, la demanda de consumidores empezará a repuntar y, bueno, ya que tengamos la demanda de consumidores, ya que la inflación vuelva a sus niveles normales y que los rendimientos vuelvan a incrementar, pues se va a tener entonces unos valores un poco menos fluctuantes o niveles normales. Estoy hablando que podría pasar esto entre los próximos 6 a 24 meses, o sea, esta estabilización. Yo creo que yo creo que es lo más cercano a la realidad lo que tú dices, o sea, vemos las dificultades económicas por las que estamos pasando ahora, vemos cómo el mercado está reaccionando. Y bueno, vemos la sobrereacción que hubo de febrero a marzo. Hay muchas empresas que, bueno, entraron en un paro y eso creó una pérdida de empleos masivas. Y bueno, eso nos hizo pensar que si deberíamos dejar de vender valores. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con Nick de que de aquí a 12 meses el mercado empezará a generar rendimientos y las actividades empezarán a retomar un nivel pues más normal. Y, vamos a ver qué planeamos para septiembre de 2021. Es difícil predecir en este punto, pero bueno, a la gente le gustaría saber qué va a pasar mañana y ya saberlo todo, pero no es posible. Bueno, me gustaría hablar de un tema. Creo que esto es algo muy interesante. Tenemos aquí... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la idea de la divergencia económica?
de las economías divergentes en todo el mundo, vimos que hay algunos símbolos o signos de mejores datos económicos y vemos que hay un lado cíclico de los diferentes sectores. Vemos el radio de cobre y de oro también. Aquí tenemos una relación. Así que tenemos un contrato de los diferentes mercados. Aquí podemos ver diferentes niveles. Y bueno, vemos toda la locura que estuvo pasando en los últimos meses en esta gráfica. Pero todos estos mercados tuvieron un buen rebote. Así que, pero aquí tenemos una muestra de que al público le gusta los metales. Así que, bueno, después vemos el mercado del cobre y del oro que empieza, digamos, a subir. Y nos están diciendo que hay buenos símbolos o buenas señales de recuperación, porque vemos aquí cómo empiezan a subir. Bueno, ¿qué piensan de esto? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que los metales como el cobre y algunos de los demás, el níquel, por ejemplo, eh, tienen un peso tan grande que podrían ayudar a revertir estos efectos negativos antes de que empecemos o que los otros sectores empiecen a recuperarse. Y vemos que también hubo fluctuaciones aquí un poco extremas cuando empezó la pandemia y bueno, es natural que el capital y los productos básicos, las materias primas empiecen a fluctuar de maneras mucho más extremas que los metales que son un poco más estables. Creo que yo estoy de acuerdo con eso porque ya voy a explicar ese aplanamiento de los niveles de metales. Está pasando, vemos ahí una línea azul que confirma lo que dice Nick. Vemos que esta pandemia y la liquidez que muestra debería haber mostrado una tendencia muy negativa en estos metales, sin embargo no es lo que vemos del todo. Hay, entonces pudimos, podríamos tener una tendencia similar en los próximos 6 a 9 meses y eso podría hacer que muchas personas que tengan metales invertidos pues ganen mucho, tengan un rendimiento mucho mayor. Bueno, vamos aquí a hablar de las diferentes correlaciones en los mercados. Voy a empezar contigo, Nick, porque vemos aquí los mercados de divisas. Esta línea blanca es de futuros y después voy a hacer diferentes clics para ver los diferentes movimientos del resto de los valores. Aquí tenemos el dólar canadiense, por ejemplo, la libra esterlina, etcétera. Y vamos a ver cómo se movieron con los futuros SIP. Tenemos el dólar canadiense que estuvo subiendo y bajando. ¿Cómo afectó esto, a tu juicio, Nick, en los efectos del trading? Vemos aquí pues una gráfica de los futuros y de todas las divisas que vemos aquí. Dinos qué opinas. Bueno, yo siempre estoy comerciando con diferentes mezclas de valores. Bien, tenemos aquí, bueno, yo siempre analizo los bonos, los equities y no tenemos un banco central o una divisa idiosincrática donde digamos, bueno, vamos a ocuparnos de nivelar todo esto. Todo lleva a nivel macro y la recuperación también. Así que
cuando empieza a volver el tráfico aéreo en unos 6 meses tal vez ya empieza a correr normalmente, bueno, creo que todas las divisas también se van a estabilizar. ¿Qué piensas del análisis correlativo aquí? Tenemos una variable aquí independiente y con riesgo ascendente y descendente, así que ¿qué opinas de también de esta variante? Bueno, tenemos que analizar cómo el tema macro simplemente murió y todo banco esencial y cada país del G20 está luchando para mantenerse de pie. Lo- los países del euro están luchando por mantener sus exportaciones y, y hay diferentes divisas que empiezan a comprenderse o entenderse como divisas de cosecha, por ponerlo de una forma, porque generan mucho más que otras. Y creo que desde mi punto de vista, el dólar es una moneda que, bueno, sería buena para esto. Si estás solamente en los Estados Unidos, creo que hay algunas preocupaciones que deberías tomar en cuenta con respecto a las debilidades del dólar y tal vez sería cuestión de que se monitoree mejor sus activos, pero si estás con base en el Reino Unido o en otros países, a lo mejor las medidas tendrán que ser diferentes. Bueno, quería preguntar. Entonces, ustedes están monitoreando sus activos todos los días y con respecto al dólar o a la posición del dólar, o díganos al respecto. ¿Cómo lo hacen? Explíquenos, por favor. Bueno, sí, básicamente el dólar australiano, si el dólar australiano baja, pues el dólar americano tendrá también un efecto. Así que hay una alineación, digamos, entre el dólar australiano y el dólar estadounidense, a la que estamos monitoreando pues con detenimiento. No estamos todo el tiempo analizándolo, pero esto, bueno, se vincula también con el monitoreo que hacemos de la divisa euro y estamos viendo a veces con cuál fluctúa mejor el dólar australiano. Y eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, hay una fluctuación de 1.3, 1.5 con respecto al dólar americano en nuestro caso. Y bueno, esto es algo continuo que siempre hay que medir, que siempre hay que estar monitoreando. Y, y bueno, esto tiene un impacto enorme en la gestión de los activos de las personas que trabajan con nosotros. Bueno, Nick, hemos tenido... Tengo aquí otra pregunta. Aquí tenemos diferentes también valores que van cambiando con respecto o con base en las fluctuaciones que causa el Brexit. Y bueno, me gustaría saber cómo lo hacen ustedes, cómo lidian con esto. Bueno, qué buena pregunta. La-
Nosotros estamos vigilando el comportamiento del dólar en principio porque el dólar se ha debilitado más que nada con el resto de las divisas y tendríamos que mantenerlo porque el dólar se ha vuelto muy, muy débil en los últimos 3 o 4 meses y esto está afectando los mercados en todos lados. Entonces es vigilar de cerca esta divisa y creo que este podría ser una situación muy fluctuante, horriblemente fluctuante en los próximos 6 a 12 meses porque son, es una divisa que siempre va de la mano con la nuestra, en el caso del Reino Unido, y pues hay que estar bailando con ella. Si el Estados Unidos estuviera mucho más fuerte, bueno, yo diría, bueno, sería una buena situación porque el Reino Unido está a la vuelta de la esquina de una nueva situación mm, en términos de trading, así que, bueno, ¿tienes alguna idea al respecto? Bueno, aquí en Australia en realidad lo mismo. Yo creo que no he visto muy de cerca la libra, pero mm, el Brexit está a la vuelta de la esquina, como decíamos, así que esta resolución del Brexit desde finales de 2019 pues generó diferentes fluctuaciones y creo que mucho de esto se atribuyó a los impactos que tienen en divisas y creo que hay diferentes noticias que han generado impactos en los mercados y que incrementan los riesgos con respecto a los productos básicos y las divisas. Y bueno, esto hace mucho más fácil analizar también las diferentes divisas en todo el mundo. Y la liquidez, yo diría que hay una gran caída en esta liquidez de la que hemos estado hablando y que esto afecta a la libra esterlina. Sí, en realidad no puedes compararlos tanto. De hecho, sugiero que tomemos un breve periodo para preguntas y respuestas y bueno, algo que siempre me dicen los clientes. Y no sé si vemos esta situación más de cerca, surja, pero en términos de WTI tenemos la brecha que se está acercando y y tantas veces ha pasado. Y bueno, hablemos sobre las tendencias en los mercados. ¿Cuál es tu perspectiva a mediano y largo plazo sobre el mercado? Hemos hablado ya sobre las inflaciones y este tipo de situaciones y creo que no podemos dejar de pensar en la importancia del mercado de crudos. ¿Y qué pasa con el WTI? Bueno, creo que hay dos respuestas. Primero está la reducción en la capacidad que ha creado unos cerrojos a largo plazo, bloqueos a largo plazo y tenemos que reencender eso, reactivarlo. Y el primer factor en crudo, que incluso va más allá de la demanda de almacenamiento que surge a partir del coronavirus y tiene que ver con la tecnología de extracción. Independientemente de dónde está el precio del crudo, hay tecnología de extracción y bueno, es fenomenal, es maravilloso. Tenemos tecnología que se utilizaba en Australia para el carbono. Y finalmente lo están cambiando, ya tenemos patentes y aparentemente podemos regresar al frac o al fracking preexistente y volver a hacer que atraviese el fracking y por eso pueden correr en unos $12. Entonces tenemos la caída de esas acciones. También tenemos la caída de la demanda. Pero bueno, habiendo dicho esto, a largo plazo las personas lo están viendo como una oportunidad para regresar con más fuerza. Y bueno, yo diría que
el crudo no está lejos del regreso y vamos a verlo con respecto a la demanda. El problema es que en cuanto veamos que haya demanda otra vez en el mercado, va a regresar el OPEC, la- porque todavía estamos bajando la oferta. Y bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en África, de verdad la situación es ridícula. Hay crudo en todos lados, está plagado. Y de nuevo, suena muy mal el panorama para estos mercados, parecen ser una locura, pero el crudo sí podría estar en 13.50 y quizás en 35, 45 al final de año y dentro de uno, 30, 50, por esos factores que se fusionan. Y bueno, esto eventualmente podríamos verlo, el resultado o la consecuencia de diseminación y esto podría seguir durante los próximos 12 meses. Nick, tengo una pregunta que me parece muy importante. Estamos revisando el resto del año, bien, una perspectiva a futuro. Y personalmente creo que va a entrar en el radar de las personas quizás a finales, mediados de agosto, cuando veamos la Conferencia Nacional Democrática y cuando ocurra la elección. Ya oímos hablar a Joe Biden esta semana y sus políticas que potencialmente podrían acabar con el capitalismo corporativo. Y entonces estamos viendo a futuro con respecto a las elecciones. ¿Qué tanto podría influir esto, Nick, en los fondos y qué ideas de trading a futuro tienes? Porque de verdad hemos tenido precios terribles y riesgo muy volátil por las elecciones. ¿Ustedes cómo tienen su perspectiva con respecto a las elecciones? ¿En qué están contemplando? ¿Qué tanto lo tomarán en cuenta? Bueno, creo que es muy pronto para ya cambiar estilos de ejecución en esta etapa, pero a mí me gustaría, sí, ver a futuro hacia noviembre, pero definitivamente no querría algo que corre el riesgo de sufrir un golpe bastante fuerte en estas fechas. Pero bueno, va a ser negativo, más negativo si Trump lleva la delantera en las encuestas. Y su discurso, lo vimos ya, era estaba menos a favor del mercado que lo que esperaban la mayoría de las personas. Más bien hablaba sobre aumentar los impuestos y también hablaba sobre ser un poco más responsable desde el punto de vista fiscal. Creo que eso definitivamente va a golpear al riesgo en las acciones, pero eh, si gana, si gana la elección, el mercado tendrá una oportunidad de reequilibrarse porque, bueno, sí, sí va a afectar a los bancos centrales, básicamente. Bueno, SIP ha hablado sobre posible volatilidad en el mercado y durante el primero, segundo y tercero debate están subiendo las encuestas y las elecciones se acercan. Y bueno, obviamente quieres revisar dónde estaban, pero esto sí nos muestra que el mercado está empezando a tener movimientos más altos, más fuertes, cercanos a la elección. Eh, ¿Has pensado en esta idea de volatilidad a futuro con respecto en torno a las elecciones y qué oportunidades potenciales han entrado en su radar? Bueno, esto sí ya estaba en el radar desde SP 500 y el contrato de deuda ya se estableció hace más de medio año y por supuesto que has estado bien documentado en cuanto a su estructura en el mercado de bonos y incluso a medida en que ha habido cambios con el crudo de enero. Pero lo que veremos se asemeja un poco a lo que pasó aquí en el Reino Unido, cuando teníamos sí, eh, eh,
la división política y vimos que de pronto hubo mucha atracción y después llegó el debate y tomó una ruta en específica y le dio a favor de los conservadores. Y creo que Biden está teniendo mucho a su favor en este momento, pero no sabemos qué va a pasar con el debate, no sabemos cuál será el resultado y bueno, va a haber uno, dos, tres debates y después habrá que ver qué pasa con Trump y todo depende de la elección, sí. Pero como dijo Nick, independientemente de COVID o aparte de eso, a los estadounidenses le ha sido bastante bien con la política. Pero creo que la realidad nos muestra que sí, es una oportunidad. Nos quedan 4 minutos antes de que termine esta primera parte para mantenernos bien en nuestra agenda, pero tenemos un par de preguntas. El involucramiento del mercado minorista en marcas de alta tecnología, por ejemplo, Citadel, que está diciendo que podrían revender la cartera. Y sabemos que porque los brokers con comisiones están haciendo estos intercambios con alta frecuencia y están viendo qué pueden hacer con eso. Pero el minorista conforma una parte significativa del mercado y creo que es un 19.5 intercambios al día y le ponen un pequeño clip y bueno, efectivamente con intercambios tendrías alrededor del 20% de lo que hace SIP a diario. Entonces es una locura. Si revisas lo que está pasando en Tesla y en estas marcas grandes, los comerciantes minoristas conforman una parte significativa del mercado actualmente. ¿Qué lecciones crees que ellos podrían aprender en el camino? ¿Las lecciones aprendidas de parte de los minoristas o a quién te refieres? Sí, ¿cómo crees que va a terminar todo esto? Mira, es una muy buena pregunta la que me haces. Estamos viendo un cambio en el mercado. Y lo que ha pasado es que el término minorista se ha convertido en una etiqueta como para muchos actualmente. Y creo que tenemos que segmentarlo un poco. Y me parece que ya lo hemos hablado antes, Chris. Si segmentaras el minorista en intercambios a corto plazo y los que realmente buscan retorno a largo plazo, pues lo que vería sería que la sofisticación de la segmentación, de la manera en que categorizamos los minoristas, cambiaría en unos 2 o 3 años y me parece que es similar, por ejemplo, lo que pasa con los que eh, lo que ocurre en el mercado financiero, en el sector financiero también vas a tener los que buscan ganar dinero pronto y también vas a ver los que están metiendo más inversión y que están intentando obtener una ganancia. Y actualmente todos están incluidos en un mismo grupo. Y yo creo que eventualmente se van a segmentar. Y bueno, por supuesto que están aquí para quedarse. Habrá unos momentos bastante disruptivos, por supuesto, durante los próximos años. Y ha habido historias de las personas a las que no les ha ido nada bien, pero simplemente es una versión de clase media de lo que ocurría en las calles en los 90. Sí, se necesita segmentar. Nick, ¿tú tienes alguna perspectiva con respecto al minorista? Sí, lo mismo que dijo Adam, básicamente. Si tenemos un choque negativo que no esté dentro del radar del mercado minorista. Pero bueno, como trader tienes que pasar por ahí y bueno, ya sea que renuncies o que aprendas la lección y sigas. Muy bien, pues vamos a cerrar esta primera parte y no sé si puedan, porque no es lo que por lo general hacemos como traders, porque como traders reaccionamos, pero en cuanto a
Perspectivas para el próximo año. ¿Cuáles parecerían los buenos intercambios adecuados a partir de como ese instinto para el próximo año, Adam? Yo creo que ahorita estamos en la etapa posterior, después del shock de una etapa muy dura, entonces creo que eventualmente veremos un poco de estabilización, perdón, y sobre todo en los riesgos. Entonces yo así lo estoy visualizando. Nick, sí, creo que si a todos nos pega la segunda ola, bueno, eventualmente va a haber noticias poco a poco de una de estas planes de vacuna, están haciendo bastantes progresos y bueno, por supuesto que uno quiere estar preparado para ello, sobre todo porque podría tener efectos a largo plazo sobre servicios, materias primas y también podría tener efectos sobre el capital a nivel mundial. Sí, tómense el tiempo. Esa sería la clave. Tómense su tiempo, porque todo el mundo quisiera hacer algo como si ya fuera a pasar en febrero o marzo y pues en realidad no. Ok, vamos a cerrar esta sesión. Tenemos un descanso de media hora antes de que hablemos con nuestro próximo grupo de oradores. Y habrá una grabación de esta conferencia y les va a llegar automáticamente la grabación a los que se inscribieron y también van a recibir un correo electrónico sobre cómo pueden ponerse en contacto con Adam y Nick. Y bueno, obviamente también los pueden contactar por Twitter. Así que si quieren ponerse en contacto con alguno de nuestros oradores, eso va a ser posible. Ha sido una plática muy interesante. Ambos gestionan dinero, cuentas, clientes y cómo lidiar con la presión del trading en estos meses de locura que acabamos de atravesar. Así que muchísimas gracias a todos. Si quieren estar en contacto con ellos, van a recibir un correo electrónico y obviamente también pueden hacerlo de LinkedIn y Twitter. Gracias a todos. Gracias.